Hola, buenos días a todos. A nombre de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, les damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión, nuestra sesión mensual, que lleva por título Arritmias cardíacas y reanimación cardiopulmonar en paciente con SARS-CoV-2, que será impartida por el licenciado en enfermería Ricardo Castillo Zavala, quien también es director de Universidad Quest y Capacitación y Ambulancias Quest, quien es licenciado en Enfermería y Psicopedagogía, técnico en urgencias médicas avanzado e instructor de ACLS. Les damos gracias por el interés. Bienvenidos. Adelante, licenciado. Muchísimas gracias, maestro Juvencio. Ana, muchísimas gracias por la invitación. Agradezco mucho a la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva por esta invitación, esta cordial invitación, al maestro Juvencio como presidente de esta honorable asociación, a Ana por todas las oportunidades que nos dio y a Antonio con toda la logística que estamos trabajando, ¿verdad? Y en conjunto a todo el equipo de trabajo que conforma la asociación. Muchísimas gracias por esta presentación. Bueno, como ya lo mencionaron, mi nombre es Ricardo Castillo. Agradezco a todos que estén participando en esta ponencia. Yo estoy seguro que, esta actual pandemia, ¿verdad?, nos ha traído diferentes dudas, diferentes circunstancias, diferentes ideologías en las cuales, tenemos que compartir y retroalimentar las intervenciones, en este caso específico, apegadas a reanimación cardiopulmonar. Antes de compartir la pantalla, quiero agradecer también a todos los asistentes que están por acá. Me parece que Toño tiene todo controlado, ¿verdad?, para la cuestión de los micrófonos. Aún así, si se nos escapa algo, agradeceríamos mucho mantenga los micrófonos en todo momento apagados, ¿verdad? Y la cuestión de preguntas y respuestas las van a poder hacer en el chat y más tarde con Anita podemos coordinar esa parte de las preguntas donde con todo gusto podré dar respuestas sin ningún problema a los cuestionamientos que tengan. Y bueno, también en esta cuestión hace unos días que se pensaba o se creía anteriormente, ¿verdad? Se llegó a pensar que la reanimación cardiopulmonar en el paciente con SARS-CoV-2 o COVID-19 no estaba indicada. Sin embargo, la realidad de las cosas es que no hay ninguna bibliografía que indique que la reanimación cardiopulmonar está contraindicada. No existe hasta ahora, ni por guías de práctica clínica, ni por normatividades, ni en este caso por cuestiones de American Heart. No existe alguna indicación en la cual no se permita el inicio. ¿Qué tal? Buenos días. Si tuvimos una falla ahorita con nuestro ponente, le vamos a dar unos minutos en lo que se conecta nuevamente, por favor. Les pedimos a nuestros asistentes de su comprensión unos minutos y continuamos, por favor. Bien, ¿me escuchan por de este lado? Hola, hola. Maestro, ya se escucha. Ok, perdón, la computadora me falló. No se preocupen, mientras presento la presentación en mi iPad, porque tuve que cambiar de dispositivo, voy a ir hablando mientras tanto y ahorita activo mi cámara y mi presentación. Bueno, les decía yo, en este caso tendremos que analizar, ¿verdad?, las cuestiones y las intervenciones y las recomendaciones que nos hacen de las diferentes instancias en lo que abarca precisamente al paciente, ¿verdad?, con paciente confirmado de COVID o sospecha de COVID o con emergencia respiratoria. Recordemos nosotros que actualmente se considera en este sentido a todo paciente potencialmente infectado hasta no demostrar lo contrario, ¿verdad? Y en este tenor, pues bien, necesitamos nosotros generar autoprotección, pero más que autoprotección necesitamos generar, ¿verdad?, o corroborar las diferentes posibilidades y opciones que tenemos para la reanimación cardiopulmonar a este tipo de pacientes. Por ahí, en un momento más voy a presentar una diapositiva en la cual nos dice, ¿verdad?, que el principal problema de paro cardiorrespiratorio en el paciente con emergencia respiratoria tiene que ver, en este caso, por hipoxia o hipoxemia. Ajá. Recordemos nosotros que la mayoría, en este caso,
el 85% de paciente en paro cardíaco adulto, el 85% de paro cardíaco de paciente adulto hace paro cardíaco por un trastorno de conducción. Por un trastorno de conducción. Ese trastorno de conducción normalmente equivale a fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Taquicardia. Recuerden que no estoy presentando, denme unos minutitos, ahorita pongo la presentación, solamente estoy haciéndolo de forma verbal. Por ahí los chats que están mandando, ahorita mandamos ya la presentación. En este caso, el 85% presenta paro cardíaco adulto por fibrilación ventricular, en este caso, fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Son los ritmos más comunes que va a presentar el paciente en paro cardíaco. Ahora, vamos a relacionar este contexto al paciente con COVID. Les decía yo, hay un estudio que se hizo en China, precisamente donde se generó o descubrió el primer paciente con COVID-19. En este caso, se hace un estudio de 136 pacientes en el cual tratamos de demostrarlo, se trata de saber precisamente cuáles son los causales, en este caso, de paro cardiorrespiratorio en el paciente. Acuérdense, el 85% de paciente de cualquier otra índole que genere paro cardíaco, genera paro cardíaco por fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso, que son trastornos de conducción, hablando del sistema de conducción cardíaco en este sentido. Pero en este estudio, ¿verdad? Se demostró que el paciente en paro cardiorrespiratorio con COVID es más común que haga paro cardiorrespiratorio en este sentido debido a hipoxia e hipoxemia. Y este tipo de trastornos nos va a llevar precisamente a paro cardíaco debido a asistolia, ¿verdad? O actividad eléctrica sin pulso, más que nos lleve a fibrilación ventricular o taquicardia sin pulso, ¿ok? Que sea más común que nos haga fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso no es tan común en este caso, sino que nos haga asistolia o actividad eléctrica sin pulso. En este sentido, prácticamente estaríamos teniendo ese tipo de pacientes, ¿ok? Voy a permitirme, a ver si me pueden ayudar ahí, Anita, ¿ya se ve la presentación? Listo, ya maestro, ya se está proyectando. Ok, muchísimas gracias. Una disculpa por esta falla técnica. Bueno, vamos a analizar entonces. Acá está nuestro estudio que les estaba yo comentando, en el cual indica, ¿verdad?, que en 136 pacientes, como lo están viendo ustedes en pantalla, 136 pacientes que se realizó un estudio en Hubei, China, de esos pacientes, la mayoría de ellos, pues evidentemente fueron por causa respiratoria y originaron hipoxia e hipoxemia. Y en este sentido, 122 pacientes originaron paro cardíaco por asistolia. Quiere decir que la hipoxia o la hipoxemia, en este caso, nos va a generar principalmente y más comúnmente asistolia, que fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso en este sentido. Y vean, de 136 pacientes, 122 fueron por asistolia. Quiere decir que el causal de paro cardíaco más común es la asistolia. En un momento más voy a presentar el algoritmo del tratamiento a la asistolia para que veamos los diferentes cambios que se generan al tratamiento de la asistolia como ritmo no desfibrilable a un ritmo que es desfibrilable en este caso. Ahora, otra serie de pacientes, en este caso 6 pacientes o 4.4% del total de los pacientes que realizaron este estudio en China, 6 pacientes de estos presentaron actividad eléctrica sin pulso. Mucho ojo con esto, porque la actividad eléctrica sin pulso únicamente se puede definir o referir a ritmos sinusales que no están generando pulso. Los ritmos sinusales son 4 específicamente. Tenemos al ritmo sinusal, bradicardia sinusal, taquicardia sinusal y arritmia sinusal. 4 ritmos sinusales. Ritmo sinusal, bradicardia sinusal, taquicardia sinusal, arritmia sinusal. Y en este sentido específico, ¿verdad? Estos cuatro trazos, 4 ritmos que son sinusales,
Lo ideal es que generen pulso. Si generan pulso, están generando actividad mecánica. Pero si no generan pulso, solamente estos 4 pueden considerar actividad eléctrica sin pulso. Actividad eléctrica sin pulso. ¿Vamos bien? Y ese número es el 4.4% de esta investigación. Sigue ganando la sistolia, en este caso, como el trazo más común que pudiese presentar el paciente con SARS-CoV-2. Luego, en otra presentación, en otro tipo de pacientes, el paro cardíaco más común fue por fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso. Recordemos nosotros que este tipo de pacientes o este tipo de trastornos de conducción se dan más a nivel muscular, más que en el propio sistema de conducción. A nivel muscular, con las células de respuesta rápida o las células, en este caso miocárdicas, tienen la capacidad de generar su propio impulso eléctrico. Y como generan su propio impulso eléctrico, en este caso, ¿verdad? Pueden generar una alteración de conducción. Y estas alteraciones de conducción generan liberación de ectopías, y estas ectopías pueden generar fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso en este caso. Pero solo fueron 8 pacientes, es decir, 5.9% de estos pacientes fueron. Pero ¿cuál sería el causal más común de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso? Si el paciente por SARS-CoV-2 que genera hipoxia, hipoxemia, su trastorno de conducción o su causal principal de paro cardíaco es asistolia, ¿por qué genera normalmente fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso? En este sentido, normalmente, fíjense bien qué interesante es esto, existen principalmente 2 fármacos, como la cloriquina y la acitromicina, que son fármacos que se administran a este tipo de pacientes, ¿verdad? Pueden causar o pueden inducir a un síndrome que se llama síndrome del QT largo, que tiene que ver con electrocardiografía. Recordemos, en electrocardiografía está la onda P, ¿verdad? La onda P que nos refiere a la despolarización auricular. Está el complejo QRS, que nos habla de la despolarización ventricular. Está el segmento ST, que nos habla de la repolarización ventricular. Y está la onda T, que nos habla también de la repolarización rápida ventricular. La onda Q es la onda o la deflexión de inicio del complejo QRS. Y a donde termina la onda T, prácticamente ese intervalo o esa medida, esa distancia, se llama precisamente intervalo QT. Ese intervalo puede aumentar a distancia. Si aumenta en distancia, se le llama síndrome del QT largo. Y el síndrome del QT largo normalmente origina arritmias letales. Y fíjense, la cloriquina y la acitromicina como fármacos de prescriptos a los pacientes con SARS-CoV-2 pueden inducir a síndrome del QT largo. Por lo consiguiente, originar isquemia miocárdica también, y con esto originar fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso en este sentido, ¿verdad? Bueno, no es tan común, pero sin embargo, si el paciente por COVID está en paro cardíaco, por fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, seguramente tendría que ver algún caso con el síndrome del QT largo. Pero el mayor paciente, el mayor causal de paro cardíaco en el paciente de COVID-19 es la asistolia en este caso. Bueno, ¿cuáles son los agentes o los mecanismos de transmisión? Existen específicamente 3 mecanismos de transmisión. 3 mecanismos. Número 1 tiene que ver, ¿verdad?, con las gotas de Fluke. Las gotas de Fluke son cuando nosotros hablamos, ¿verdad? Cuando nosotros estamos hablando, en este caso se liberan ciertas gotas de saliva, de secreciones. Estas gotitas de saliva o de secreciones vienen del tracto respiratorio, evidentemente, y pueden estar contaminadas, o en el caso del paciente con COVID, están contaminadas. Las gotas de Fluke son gotas grandes, seguramente nosotros lo hemos visto. Estamos hablando y de repente sale un pedacito de saliva, una gota de saliva, un poco grande, inclusive la alcanzamos a ver, y tiene una medida aproximadamente de 10 a 100 micras. Es una gota un poco grande, ¿verdad? No tiene una distancia de alcance bastante considerable en este caso, pero puede ser una fuente de transmisión y de contagio. Ahora, a la inversa, tenemos las gotas o los aerosoles de Well.
son gotas mucho más pequeñas que al ojo humano, a simple vista, no se logran ver. Ajá. Es como, por ejemplo, cuando antes de toda esta pandemia estornudábamos, ¿verdad? Y veíamos a alguien a contraluz, pues se veía toda las micropartículas de saliva que salían de este paciente, unas muy grandes, que serían gotas de flujo, que por el tamaño no tienen una distancia de alcance largo, y los aerosoles o las gotas de Well, que son micro pequeñas, y de hecho ahí tenemos en pantalla la medida, ¿verdad? Es menor a 5 micras en este sentido. Ahora, ¿qué pasa con estas dos? Hay otras que se generan aerosoles. Quiere decir que los gases que nosotros administramos, como lo es el oxígeno, como es el oxígeno al flujo libre, como es la presión positiva, puede generar precisamente cualquiera de estos dos aerosoles, ya sea de flujo, ya sea de Well, o gasificación, contacto con las secreciones, gasificar y salir al exterior y ser una fuente de transmisión. Vean, estamos viendo acá en pantalla una imagen, voy a hacerla un poquito más grande para que ahí la tengamos, ¿verdad? Fíjense bien, estas que están acá, que son un poquito más grandes, todas esas que ven allá, son las partículas de flujo. Estas partículas de flujo, en este caso, ¿verdad? Son de tamaño grande, como ya lo habíamos dicho. Por lo consiguiente, en este sentido, no tienen un gran alcance. Vean cómo caen aquí sin ningún problema. Algunas caen aquí a otra persona, pero quiero que vean la distancia. La distancia realmente es muy corta. Tienen un mayor peso en este sentido, por lo tanto no tienen una distancia de alcance largo. A diferencia, vean ustedes acá, las partículas mucho más pequeñas, vean estas partículas que están acá, son partículas o aerosoles de Well, son mucho más pequeñas y como no tienen un gran peso, pues evidentemente tienen una área de alcance mucho más larga. Y otra de las circunstancias que tenemos acá importantes es que las partículas de Well se mantienen más en inmobiliario, muebles, superficies y demás, se mantienen más. Inclusive por ahí hay una investigación que nos dice que se mantienen hasta horas, días o semanas. ¿Por qué creen que es importante en la cuestión del gel antibacterial, de protegernos las manos, de no rascarnos los ojos, no tocar la nariz? Porque precisamente algunas partículas de Well pueden estar en las superficies, estas estar contaminadas o estar contaminada la partícula de Well, hacer contacto con nuestra nariz, con nuestros ojos y generar contaminación y transmisión de contagios hacia nuestro cuerpo en este sentido. Bueno, ahora, ¿qué tiene que ver la reanimación con todo esto? Vean ustedes, las partículas de flujo tienen un alcance hasta más o menos de 1 metro, más o menos por ahí, pero vean las partículas de Well tienen hasta 10 metros de alcance. Y otra característica, yo lo había mencionado, ¿verdad? Que en las superficies tienen a durar mucho más tiempo, en este caso, que las partículas de flujo. ¿Qué tiene que ver esto con la reanimación? Bueno, pues tiene que ver mucho. Mucho tiene que ver con la reanimación. Vamos a ver, vamos a ir resolviendo algunas incógnitas con la RCP que tienen que ver con esta serie de preguntas. La realización de compresiones torácicas es un procedimiento generador de aerosoles. Es una pregunta. Ajá. El Comité Internacional de Reanimación, que se encarga a nivel mundial de generar todas las investigaciones en reanimación cardiopulmonar, hace precisamente una sistematización tratando de contestarnos estos cuestionamientos, ¿verdad? Para que nosotros que aplicamos reanimación cardiopulmonar y que estamos propensos al contagio, pues tengamos más noción de estas circunstancias. Entonces, ellos hacen su primera pregunta y quiero que ustedes la hagan en conciencia. La realización de compresiones torácicas es un procedimiento generador de aerosoles. Bueno, vamos a analizar si sí o no es generador de aerosoles. Ahorita lo vamos a hacer en la plática. Luego, 2, incrementa la transmisión de infección realizar compresiones torácicas. O sea, que si yo realizo compresiones torácicas, podría aumentarse la posibilidad de transmitir la infección hacia nosotros como reanimadores. El uso de la desfibrilación podría en este caso generar, ¿verdad? O facilitar la transmisión, en este caso, de aerosoles. Bueno, vamos a analizarlo. O, en este caso, de la fuente de infección. La RCP, hablando de compresiones torácicas, hablando de proceso ventilatorio, ¿aumentará la transmisión? Pues bueno, vamos a ir investigando esta parte. Y la última pregunta, que nosotros somos, ya casi todos nosotros somos expertos en estas circunstancias, y lo digo que somos
porque ya la mayoría lo manejamos sin ningún problema. Personal individual o qué tipo de protección individual requiere el personal que realiza compresiones torácicas, que genera una desfibrilación o que genera, en este caso, la reanimación cardiopulmonar completa en un paciente con confirmación de COVID o sospecha de COVID en este sentido. Vamos a analizar la primera pregunta. ¿La realización de compresiones torácicas es un procedimiento generador de aerosoles? Miren, recordemos nosotros que cuando nosotros realizamos compresiones torácicas, como lo podemos ver en esta imagen, ¿verdad? No estamos generando en este sentido un latido artificial. No estamos generando un latido artificial como se piensa o como se cree. No, no, no. Lo que nosotros estamos haciendo es una movilidad de presiones. Ajá. Una movilidad de presiones. Es decir, que no hago que el corazón lata como tal, como si latiera normalmente con la compresión torácica. No. Lo que yo hago es una movilidad de compresiones. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ah, bueno, fíjense bien. Cuando yo genero una compresión torácica, cuando yo disminuyo el tórax tras la compresión torácica, en el tórax, en la totalidad del tórax, hay un aumento de presión intratorácica. Cuando yo comprimo el tórax, aumenta la presión intratorácica. Cuando aumenta la presión intratorácica, el corazón en este sentido, eyecta volumen. Como aumenta la presión del tórax, ese aumento de presión del tórax comprime al corazón y genera que eyecte el volumen que tiene en su interior. Entonces, otra vez, cuando yo comprimo, aumenta la presión intratorácica. Cuando yo comprimo, aumenta la presión intratorácica. Y eso hace, ¿verdad?, que el corazón eyecte volumen. La sangre contenida en las cavidades la va a eyectar para generar una perfusión en este sentido. Luego, cuando yo descomprimo, cuando yo quito la presión de las manos, cuando subo para dar la siguiente compresión torácica, cuando yo descomprimo, disminuye la presión del tórax. Disminuye la presión del tórax. Y cuando disminuye la presión del tórax, en este caso, el corazón hace un efecto de succión y vuelve a jalar sangre. A este efecto de succión se le llama retorno venoso. A esta dinámica que acabo de explicar se le llama bomba torácica. La bomba torácica en este sentido, ¿verdad?, genera que entonces se generen partículas aerosoles durante la compresión torácica. Tengo aquí un poquito más indicado, las compresiones torácicas son similares a las técnicas de fisioterapia respiratoria, las cuales están asociadas con la generación de aerosoles. ¿Por qué? Porque en este caso estamos moviendo presión. Y cuando muevo presión, ¿cómo es que ventilamos nosotros aunados a una presión atmosférica contra una presión intratorácica? No es lo mismo, pero casi estamos haciendo un poquito relacionado a lo que estamos haciendo con la compresión torácica, en este caso con la bomba torácica. Vuelvo a repetirlo para que quede claro. En este caso, ¿verdad?, cuando yo comprimo el tórax, aumenta la presión intratorácica y el corazón eyecta volumen, pero eso me puede generar, como me genera aumento de presión intratorácica, puede generar que el paciente genere aerosol. Ajá. Ahora, cuando yo disminuyo la presión del tórax, disminuye la presión intratorácica. Eso hace que disminuya la presión y el corazón vuelva a jalar sangre, hace un retorno venoso en este sentido, y también esa disminución es como si hiciéramos una ventilación moviendo presiones y por lo tanto eso genera aerosoles. Contestemos a la pregunta, ¿la realización de compresiones torácicas es un procedimiento generador de aerosoles? Sí, sí es un procedimiento generador de aerosoles. Por lo consiguiente, necesitamos tener mucho cuidado con nuestro equipo de protección personal al momento de la decisión de realizar compresiones torácicas en este sentido. Porque la compresión torácica, aunado a la generación de aerosoles, puede generar exactamente, ¿verdad?, la posibilidad de transmisión del proceso infeccioso en este caso. Bien, avancemos. Luego, la pregunta número 2. ¿Incrementa la transmisión de la infección realizar compresiones torácicas? Ustedes contesten desde ahí sin activar ningún micrófono ni nada. Sí,
La respuesta es que sí. Sí genera, ¿verdad?, aerosoles y posibilita, ¿verdad?, o aumenta la transmisión de la infección, en este caso la compresión torácica. La otra, la desfibrilación. Si ustedes ven acá en la imagen, en esta imagen tenemos, ¿verdad?, un paciente, un maniquí, bueno, una simulación de, y tenemos un desfibrilador externo automático, que bien extrahospitalariamente lo podríamos utilizar o intrahospitalariamente un monitor desfibrilador con palas. Si se dan cuenta, bueno, aquí tenemos un dispositivo, aquí está el parche, seguramente este está anteroposterior, ajá, aquí está el indicador de cómo van las manos, pero bueno, esto que ven acá abajo es el parche. Bueno, cuando yo coloco los parches, los coloco en paraesternal derecho y en ápice izquierdo. Las palas, por ejemplo. La desfibrilación por sí sola no genera, por sí sola no. Sin embargo, como yo estoy muy cerca de la vía aérea, puedo tener una posibilidad de incrementar la transmisión de la infección porque estamos muy cerca de la vía aérea. Inclusive, por ejemplo, en los hospitales, colocamos la pala para desfibrilar y nos acercamos. Inclusive, recordemos nosotros que existe la impedancia transtorácica. La impedancia transtorácica es la lucha, ¿verdad? O los electrones que evitan, en este caso, que no pase, ¿verdad?, la energía como debería de pasar. Entre más tejido adiposo, ¿verdad?, mayor impedancia. Y entre menos tejido adiposo, menor impedancia. Eso quiere decir que en el caso de que yo coloque las palas, yo debo de generar un peso. En el paciente adulto se considera de unos 5 a 8 kilos de peso que debo de generar al paciente para que la impedancia disminuya. Por lo tanto, me acerco a la vía aérea. Yo presiono, pero me estoy acercando a la vía aérea y a las áreas o a las zonas donde se están generando aerosoles. Como tal, la desfibrilación no genera aerosoles, pero la técnica sí podría aumentar la transmisión de la infección en este caso. Ahora, la otra, en este caso, ¿cuál sería la RCP como tal? La RCP, hablando de compresión torácica y hablando de ventilación, ¿generan aerosoles y aumentan la transmisión? Definitivamente sí, y mucho más la ventilación. ¿Vamos bien? Mucho más la ventilación, porque la ventilación es totalmente un procedimiento generador de aerosoles. Al estar comprimiendo con la bomba torácica que ya les expliqué, aumento los aerosoles. Por lo tanto, cualquiera de las dos técnicas genera un incremento en la transmisión del proceso infeccioso en este sentido, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Ahora, tercera pregunta. ¿Cuál es el equipo de protección individual que requiere el personal tras la reanimación cardiopulmonar? Bueno, recordemos nosotros, ¿qué vamos a hacer nosotros frente a la transmisión de gotas? Gotas de Fluke, gotas de Well. Bueno, necesitamos todo nuestro equipo de protección personal, ¿verdad? Como lo son guantes, inclusive doble guante, ¿verdad? Batas, en este caso, mascarillas quirúrgicas, en este caso, de cualquier índole que tengamos, protección facial y protección ocular, muy importante, ante el procedimiento de reanimación cardiopulmonar. El equipo de protección personal para la transmisión aérea, en el caso de que estemos generando aerosoles con el uso de la ventilación, ¿verdad? Lo mismo, prácticamente lo mismo, guantes, bata larga, mascarillas, en este caso, ¿verdad?, que son de tercer nivel, FFP3, o en este caso en México, N95, ¿verdad?, que serían las que tenemos de mayor disponibilidad en ese sentido, ¿verdad? En la mayoría, usar mascarillas o cubrebocas, como lo mencionemos, mascarillas es el nombre más correcto, con autofiltración en este sentido, o una N95, que podría ser una de las mejores que tenemos en nuestro país, ¿no? Protección facial y ocular, muy importante, puesto que se están generando bastantes aerosoles, ya sea por gotas o ya sea de forma aérea en este sentido, ¿verdad? Ese tipo de protección nosotros lo conocemos, lo usamos, ¿verdad? Vean, aquí está nuestro cubrebocas con filtro, ¿verdad? Lo utilizamos de forma constante y bueno, no escatimar en el uso del equipo de protección personal. Recordemos que todo el procedimiento de reanimación cardiopulmonar en el paciente con SARS-CoV-2 es totalmente un procedimiento generador de aerosoles y es un procedimiento totalmente generador de partículas o de gotas de Fluke y de Well, que pueden aumentar totalmente la transmisión del proceso infeccioso. Por eso es que
a nivel intrahospitalario, a nivel extrahospitalario, no podemos escatimar en el uso de nuestro equipo de protección personal para salvaguardar y protegernos de algún proceso infeccioso que pudiese generarse hacia nosotros, ¿verdad? Ahora, ¿cuáles son las Asociación Americana del Corazón? En este caso hace 4 recomendaciones muy importantes y las generó precisamente en abril del 2020, para la atención y las intervenciones del paciente con COVID-19. Número 1, muy importante, no se les olvide, ya lo hemos mencionado. Número 1, uso del equipo de protección personal completo. Por ahí se hacen algunas recomendaciones, ahorita las voy a mencionar más adelante. Bueno, si el paciente tiene COVID o sospecha de COVID o no sé si lo tiene, el paciente cae en paro cardiorrespiratorio, pero yo no tengo todo el equipo, porque no en todas las áreas del hospital y no en todo el servicio prehospitalario siempre traemos todo el equipo. Traemos todo el equipo cuando sabemos que vamos a atender al paciente. Mientras tanto, solamente traemos cubrebocas y gogles. Entonces, yo no sé si el paciente era portador de COVID. Bueno, podemos iniciar las compresiones torácicas con nuestro cubrebocas y nuestros gogles, colocarle al paciente cubrebocas si está en la posibilidad, ¿verdad? Mientras llega un equipo de reanimación y una vez que ellos llegan y que se colocan el equipo de protección personal completo, me relevan a mí y a continuación yo me voy a poner todo el equipo de protección y continuamos con la reanimación. Entonces, una de las primeras características y enfoques que nos da American Heart o la Asociación Americana del Corazón es nuestro equipo de protección personal. Luego, número 2, limitar el número de reanimadores en el área de reanimación. Limitar el número de reanimadores en el área de reanimación. Normalmente, ante un código mega o ante un código azul en la intervención de paciente en paro cardíaco, actuamos 6 o 7 personas. Sin embargo, en el caso de que sepamos que el paciente es COVID o sospechemos que el paciente es COVID, debemos limitar en la máxima posibilidad el número de reanimadores. Hasta ahorita no nos han mencionado cuántos deberían de ser lo más correcto. Sin embargo, 4 personas, 5, estoy exagerando, tendrían que intervenir y inclusive tal vez hasta 3 y con esas serían suficientes para limitar evidentemente el número de personal y evitar evidentemente o limitar la posibilidad de contagio a más personas. Otra muy importante, esta creo que es una de las más interesantes y más importantes. Utilizar dispositivos o estrategias que en la máxima posibilidad minimicen la generación de aerosoles. Recuerden que la aerolización es de 2 tipos. Una es por gotas de Fluke o por gotas de Well y otra gases. Y el proceso ventilatorio, en el proceso ventilatorio se están generando gases en este sentido. Por lo consiguiente, puede haber 3 opciones que yo puedo utilizar para minimizar la aerolización de los pacientes. Número 1, la utilización de un filtro viral. Un filtro viral, por ejemplo, en el balón válvula mascarilla, filtro, máscara y generar ventilaciones con filtro viral. Bueno, con el AMBU, pero conectado al filtro viral. Puede ser, bueno, en el ventilador mecánico, ¿verdad? De cajón ponemos el filtro viral, por lo tanto, tendríamos que seguir dando la importancia a la utilización del filtro. Por ahí me decía un amigo que trabaja en el hospital, en urgencias, no voy a omitir qué hospital en este caso, pero que no contaban con filtros virales. Entonces, pues eso nos conlleva a que pueda aumentar el riesgo de contagio. Pero bueno, no tenemos entonces en la máxima posibilidad usar el ventilador mecánico. Si es que lo tenemos en el medio intrahospitalario, si es que hay disponibilidad de ventilador mecánico, en la reanimación cardiopulmonar se usa o se recomienda el uso del ventilador, pero no con tanta importancia. Es preferible que demos ventilación con balón, válvula, mascarilla y después, posparo cardíaco, conectemos el ventilador. Sin embargo, ahora se prioriza el uso del ventilador. ¿Por qué? Porque yo ya no tendría contacto con el paciente y el balón, válvula, mascarilla, sino que el ventilador mecánico haría todo el trabajo en este sentido, ¿verdad? Entonces, en la máxima posibilidad, durante la reanimación cardiopulmonar, el uso de un ventilador mecánico. Y otra muy importante, el uso y manejo de dispositivos supraglóticos o endotraqueales. Les recomendamos, la Asociación Americana del Corazón nos recomienda que ante la ventilación de un paciente de este tipo, no se deberían de utilizar o no se recomienda el uso de cánulas orofaríngeas
o cánulas nasofaríngeas, puesto que estas tienen la intención de permear el conducto aéreo y la orofaringea de sostener a la lengua, ¿verdad? En este sentido. Bueno, pero no evitan o no hacen un sellado, por lo tanto, siguen generando aerolización. Nosotros tendríamos que optar por un dispositivo que genere sellado a la hipofaringe o bien directamente a la tráquea. Y esas opciones serían el uso de un dispositivo supraglótico o de una intubación endotraqueal en este sentido. Vamos bien, entonces, traten de minimizar el uso de cánulas oro y este tipo de pacientes y que hagamos mayor priorización en el uso de supraglóticos o tubo endotraqueal. Luego, vean, acá, cuarta recomendación, tener criterio importante en este sentido, ¿verdad? De la opción de generar reanimación cardiopulmonar. Es decir, no en todos los pacientes, ¿verdad? Forzosamente necesitamos hacer reanimación cardiopulmonar, ¿ok? Debemos nosotros considerar las indicaciones de un paciente que es candidato a reanimación cardiopulmonar. Ajá. Mucho ojo con esto. Yo no estoy diciendo que el paciente no deba de comprimirse. No. Yo no dije eso. No se debe de reanimar. No. Sí se puede reanimar, pero debemos de tener mucho cuidado y mucho criterio, mucho juicio clínico, mucho pensamiento crítico en la opción y en la decisión de iniciar reanimación cardiopulmonar. Definitivamente, recordemos nosotros esto, calidad de vida. Si es un paciente muy crítico, ya con datos de hipoxia bastante considerables, ¿verdad? Ya inclusive con daño neurológico por hipoxia, pues tenemos que tener el criterio de iniciar la RCP o no iniciar la RCP en este sentido. Ahora bien, tipo de recomendaciones importantes. Esto abarca un poquito más el sistema extrahospitalario, aunque lo podemos adoptar al paciente intrahospitalario. Tengo un paciente con paro cardíaco, en este caso está en paro cardíaco, ¿verdad? Y tenemos que hacer nuestra activación al sistema de urgencias médicas, ¿no? Activamos al sistema de urgencias médicas, en este caso en México al 911, y muy importante, debemos de cubrir al paciente, ¿verdad? Debemos de colocarle cubrebocas al paciente antes de iniciar cualquier procedimiento. Una vez que al paciente se le colocó cubrebocas, iniciar las compresiones torácicas convencionalmente, como nosotros lo sabemos hacer, cumpliendo las características en este caso de la reanimación cardiopulmonar. Una pregunta, Anita, ¿todavía se sigue viendo mi presentación? Listo, sí, licenciado, sin problema. Estamos en la diapositiva de COVID que está con rojo. Perfecto, gracias. Ok, bien. Ahora, iniciar compresiones torácicas como nosotros lo conocemos, profundidad de 5 a 6 centímetros, ritmo y frecuencia de 100 a 120, permitir que el tórax se eleve completamente, no interrumpir más de 10 segundos y en este caso, en la máxima posibilidad, evitar la ventilación, ¿verdad? Contacto boca a boca o mascarilla a boca. En este caso sí se limita el uso de estos dispositivos, puesto que no garantizan, ¿verdad?, que haya aerolización en el paciente. Y bueno, muy importante el uso de un desfibrilador externo automático. Y lo que les quería comentar hace un rato, el uso del desfibrilador externo automático o el uso de un monitor desfibrilador en el hospital actualmente debe de ser mejor. En el DEA no hay problema, porque en el DEA utilizamos parches sin ningún problema. Pero a nivel intrahospitalario debemos, o sería lo más conveniente, utilizar parches de desfibrilación y no palas, porque la pala nos acerca a la caja torácica del paciente, nos acerca a la cavidad oral o a la vía aérea y eso podría facilitar la transmisión en este caso, ¿verdad? Estoy seguro que las indicaciones que van a ser actuales de la ILCOR y de la Asociación Americana del Corazón tienen mucho que ver con el uso de parches casi obligatoriamente. Estamos limitados un poco en el uso de parches, puesto que, número uno, en realidad no hay tantos DEAs en nuestro país. O sea, el hecho de que una empresa, de que una institución, de que un centro comercial tenga DEAs es muy poco común. Sí los hay, pero es poco común. Y hablando del hospital, pues a veces los monitores desfibriladores ya no tienen parches, ¿verdad? Ya no tienen parches o llegaron sin parches, ¿verdad? Y también debo decir que el parche se debe utilizar solo para un paciente. Y ahí entonces viene todo lo demás, ¿no? El costo-beneficio y demás en este sentido. Bueno,
Ahora entonces, fíjense bien, este esquema es muy interesante en el cual se habla de la aerolización, ¿verdad? En el caso del paciente que se está generando un proceso ventilatorio. Ajá. Okay. Bien, ven, este estudio es muy interesante, es una prueba que se realiza en este caso, ¿verdad? Sobre la generación de aerosoles. Quiero que ven esta imagen, la imagen A es un paciente que está pues ventilando por sí mismo, en este caso, ¿verdad? Es un paciente con confirmación de COVID y él está ventilando. Nosotros vamos a empezar un proceso de ventilación, seguramente para un manejo avanzado de la vía aérea, en la cual el paciente va a pasar a secuencia de intubación rápida o intubación secuenciada por drogas. Y bueno, antes de la ventilación, o inclusive utilizando, perdón, un dispositivo de oxígeno suplementario o oxígeno a flujo libre, como puntas nasales, como mascarilla facial simple, mascarilla facial reservorio, Venturi, etcétera. Tenemos esto que ven fluorescente acá, son aerosoles. Vean cómo están volátiles los aerosoles. Aquí vean también que se ven de otros colores, ¿verdad? Cómo se está viendo en este caso la aerolización. Y quiero que vean cómo se está impregnando hacia el equipo de protección, en este caso del personal de salud que está generando la técnica. Bueno, después de eso vamos a utilizar, en este caso, un balón válvula mascarilla. Ahí está. Iniciamos ventilación a presión positiva, ¿verdad? Una ventilación cada 5 segundos, 6 segundos, para generar preoxigenación e inclusive desnitrogenización en este caso y realizar una buena intubación y que el paciente no genere hipoxia perintubación. Pero quiero que vean la imagen de un lado. La imagen de un lado vuelve en este caso, vean, ahí se ve nuevamente la aerolización, ahí se ve cómo todo eso fluorescente sale y evidentemente se está impregnando hacia la bata o traje del reanimador. ¿Qué es lo más conveniente en este caso? Veamos la imagen C del balón válvula mascarilla que está en su pantalla en la parte inferior derecha, si no me equivoco. Esta imagen, voy a borrar eso que escribí, que puse ahí para que lo puedan ver. Vean esta imagen, es un balón válvula mascarilla, pero este balón válvula mascarilla tiene un filtro. Lo voy a hacer un poquito más grande. Ahí está, vean. Ahí está. Este balón válvula mascarilla tiene un filtro. Este es un filtro viral. Y precisamente este estudio tiene que ver con que si el filtro funcionó o no funcionó. Y vamos a analizar, vamos a esta imagen, la voy a hacer más grande. Ahí está, la última imagen. Quiero que vean que aquí, pues todo lo que ven acá de resto, pues ya fue la aerolización anterior. Pero quiero que vean que todos los gases y la aerolización entran a la mascarilla, del balón válvula mascarilla, entran al filtro, entran al balón, pero minimizan su posibilidad la generación de aerolización hacia, en este caso, el traje, ¿verdad? O la bata del reanimador. Por lo consiguiente, se premura, se le da bastante importancia a que nosotros generemos la utilización, en este caso, de un filtro viral con el balón válvula mascarilla y después con el ventilador mecánico, precisamente para evitar la aerolización. Vean esta imagen, esta última. Aquí disminuyó totalmente la generación de aerosoles, tanto al medio ambiente como tal, como al profesional de la salud que está generando la ventilación manual en este sentido. He aquí la importancia del uso de un filtro. Se va a volver una revolución el uso del filtro, totalmente, y creo que también para protección de nosotros como personas, como reanimadores, como profesionales de la salud, necesitamos estar al día con ese uso de dispositivos. Ahora bien, este es el algoritmo. Vean, por ejemplo, la imagen que tienen aquí abajo. Esta imagen. Todas esas partículas que ven de verde son aerosoles. Y vean cómo está contaminando toda el área de reanimación y a los dos reanimadores. Esto se podría minimizar en el caso de que yo use un filtro, ¿verdad? O una caja de protección, como lo ven en la imagen de arriba, etcétera, etcétera. En este caso, la imagen que tienen es el algoritmo universal que se generó en abril 2020 por la Asociación Americana del Corazón y la ILCOR para el procedimiento de reanimación cardiopulmonar en el paciente con SARS-CoV-2. Nótese que ahí no dice no reanime. Quiero dejar este tabú fuera y hacer un cambio de paradigma. ¿Por qué? Porque se pensaba que el paciente con COVID no se reanimaba y eso no es cierto. Recordemos nosotros los 4 criterios o cambios que generan para el paciente COVID. Número 1, equipo de protección personal. Número 2, limitar al número de personas en el área de reanimación. Número 3, estrategias que minimicen la aerolización. Y número 4, criterio, en este caso, para iniciar la reanimación cardiopulmonar en el paciente. Vamos a ir desglosando el algoritmo. Fíjense bien.
Aquí lo tenemos. Esta es la primera parte del algoritmo. Aquí lo tenemos en más grande para que todos lo puedan ver. En esta primera sección muy importante tenemos equipo de protección personal. Siempre, siempre la máxima posibilidad necesitamos utilizar el equipo de protección personal. Y número 2, como les decía yo en esta parte, ¿verdad? Limitar el número de personas que van a estar en el área de reanimación. Eso es muy importante para evitar, evidentemente, bastantes transmisiones o posibles transmisiones de la infección. Ahora, en este caso, considerar la indicación de reanimación, muy importante. Deben de considerarlo. No digo que no se reanimen, no todos se reaniman, pero hay gente que es candidata a la reanimación cardiopulmonar sin ningún problema. Ahora, iniciamos la RCP. Recordemos nosotros, en el caso del paciente adulto, 30 compresiones, 2 ventilaciones, de eso no hay ningún cambio. Ajá. Colocar oxígeno suplementario, tratando de evitar la aerolización en la máxima posibilidad, ¿verdad? Conectar el monitor desfibrilador y recordemos, la ventaja, lo mejor sería usar el monitor desfibrilador con parches. Si no tenemos parches, ok, nos vamos a las palas, pero la máxima posibilidad, utilizar en este caso los parches. Y ojo, se le da priorización al manejo avanzado de la vía aérea. Prepare la intubación. ¿Por qué? Porque la intubación endotraqueal con el balón o el globo del tubo endotraqueal generamos un sellado. Y este sellado, evidentemente, va a minimizar la aerolización, en este caso de los pacientes. Ahora, recordemos que el algoritmo parte hacia dos sentidos. Número 1, ritmos que se van a desfibrilar. Los ritmos que se van a desfibrilar son fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Ya lo habíamos mencionado hace un rato, que en un 5% el paciente con COVID va a generar arritmias letales como FB o TB sin pulso, y que es más común que lo haga por síndrome del QT largo, más que por una alteración miocárdica. ¿Vamos bien? Y luego, del otro lado del algoritmo, tenemos ritmos que no se van a desfibrilar, como es la asistolia y la actividad eléctrica sin pulso. Y ojo, mucha atención, porque en esa parte del algoritmo es más común que el paciente haga paro, el paciente con COVID haga paro por asistolia o por actividad eléctrica sin pulso, ¿verdad? Que ya lo habíamos mencionado también en la primera parte de la explicación. Y vean, aquí tenemos la imagen de un filtro, ¿verdad? Por ahí nos dicen que los filtros están escasos, que son muy caros y demás. Claro, hay de todo tipo, hay filtros extremadamente caros, hay algunos económicos. Nosotros para el entrenamiento que realizamos conseguimos de este tipo en 90 pesos, se me hace un costo bastante considerable y pues bueno, que nos puede dar una protección bastante importante, ¿verdad? Muy importante también en la revolución de la reanimación cardiopulmonar, el uso de la capnografía. Recordemos que la capnografía normal debe desfilar entre 35 a 45 milímetros de mercurio. Recordemos que la capnografía es la presión de dióxido de carbono al final de la aspiración. Durante la reanimación cardiopulmonar, la capnografía debe de oscilar entre 15 a 20 milímetros de mercurio. Ajá. Y si está menor a 15, quiere decir dos cosas. Una, que no está siendo reanimado bien, es decir, que la compresión torácica es inefectiva, o bien que la ventilación que estamos dando, ya sea con mascarilla laringea o tubo endotraqueal, no está siendo el más adecuado, o que tal vez el paciente inclusive no esté bien ventilado en este sentido. Luego, avancemos al algoritmo. En este caso, en el caso de tener un paciente, voy a moverlo un poquito más, a ver, ahí, para que todos lo veamos. En el caso de tener un paciente con fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso, se debe de generar una desfibrilación. Recordemos nosotros, en el caso estricto, tenemos dos tipos de monitor desfibrilador. Un monitor desfibrilador, su dosis máxima es de 200 julios, ¿verdad? También tiene que ver mucho con la transmisión de la energía del aparato al paciente, ya este se le llama bifásico. Y tenemos otro que se carga a 360 julios, también tiene que ver en cómo se transmite la energía, no solo en los julios, ¿verdad? Y este se carga a 360 julios. En este caso, en el monitor bifásico, se debe de iniciar con la dosis que recomienda el fabricante.
Si yo no tengo conocimiento en cuánto el fabricante me recomienda, entonces inicio a la máxima, que es de 200. Y en el monofásico es la dosis máxima. Hago una desfibrilación. ¿Vamos bien? Una vez que realizamos la desfibrilación, vamos a ver, priorice la intubación otra vez. Si el paciente no ha sido intubado, priorice la intubación. Priorice la intubación, ¿por qué? Porque en este caso la intubación hace un sellado a nivel traqueal y evita y minimiza en toda la posibilidad la aerolización, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Continúe la RCP o verifique si el paciente sigue siendo candidato o no a la reanimación cardiopulmonar. Luego, mucho ojo con esto, debemos de hacer pausa cuando vamos a generar la intubación endotraqueal. Muchas veces la gente es muy hábil, ¿verdad? Y aunque estén comprimiendo, generamos una intubación, aunque estén comprimiendo. Ajá. Pero en este caso se les da la recomendación de que si vamos a generar una intubación endotraqueal, no compriman mientras hacemos la laringoscopía. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos dicho, ¿verdad? Las compresiones torácicas generan aerosoles y el paciente que va a ser, o más bien el reanimador que va a intubar, pues está muy cerca de la vía aérea. Inclusive por ahí se recomienda el uso de un videolaringoscopio, porque cuando yo agarro un laringoscopio, me agacho demasiado para ver las estructuras anatómicas de la vía aérea inferior y superior, para ubicar a dónde va el tubo traqueal, y me estoy agachando y estoy muy, muy cerca, en este caso, de la vía aérea. El uso del videolaringoscopio evitaría que nos acerquemos tanto a la vía aérea, porque la vía aérea la estoy viendo en pantalla o en el caso en el laringoscopio, pero sin necesidad de acercar mi cabeza en este sentido, ¿verdad? Luego, si no mejora la intubación, perdón, si no logro la intubación, si la intubación se retrasa por alguna situación, opten por un dispositivo supraglótico. Recordemos, cánulas oro y naso no se les recomendamos, no se recomiendan porque siguen generando aerosoles. Pero el supraglótico también hace un sellado, ya sea una mascarilla laríngea convencional, ya sea una mascarilla iGel, ya sea un tubo laríngeo King, cualquiera que tengamos, generan un sellado, por lo tanto minimizan la aerolización y tendría que ser una opción muy viable para este sentido. Otra muy importante, por favor, conecten el ventilador si es que lo tenemos a la mano. Durante toda la reanimación, conectemos el ventilador para evitar aerolización. Continuamos con la RCP durante 2 minutos. En este caso, si el paciente aún no tiene acceso IV, colocar un acceso intravenoso o intraóseo en este caso, ¿verdad? Voy a ir hacia acá, hacia la otra parte del algoritmo para no perdernos. Voy a bajar nuevamente. Aquí está. Ajá. Vamos a esta parte del algoritmo. Acá. Estamos en asistolia o actividad eléctrica sin pulso. ¿El ritmo es desfibrilable? No, no es desfibrilable porque el paciente tiene asistolia o actividad eléctrica sin pulso. Ok, ¿qué hay que hacer ahí? Bueno, lo mismo, ¿verdad? Priorice la intubación, verifique la reanimación cardiopulmonar y calidad de la reanimación, pause las compresiones si va a intubar. Si no puede intubar, ponga un supraglótico y conecte el ventilador mecánico en la máxima posibilidad. Una vez que hicimos eso, recuerden, asistolia ASP, continuar la RCP, en este caso durante 2 minutos, continuamos la reanimación cardiopulmonar, buscar el acceso IV o IO, y si ya tengo el acceso IV o IO, colocar adrenalina. Recordemos que la adrenalina es el vasopresor de elección en todo paciente en paro cardíaco. ¿Ok? Entonces la adrenalina se va a poner 1 miligramo, 1 a 10,000, 1 miligramo, 1 a 10,000, 1 miligramo, 1 a 10,000, seguido de un bolo de 20 mililitros de solución salina o solución de empuje y elevar la extremidad 20 segundos. Puesto que el gasto cardíaco es muy bajo y la perfusión es muy baja, por lo tanto el fármaco no va a llegar a circulación central como debería de llegar normalmente. Por eso hay que ayudar a empujarlo. ¿Ok? Y fíjense, aquí nos recomienda algo muy interesante, considerar en este caso un dispositivo mecánico de compresión torácica, que es como el que está en esta imagen. Lo voy a hacer más grande. Aquí está, como esta imagen. Este es un compresor mecánico, ¿verdad? O un dispositivo de compresión mecánica, ¿verdad? Se recomienda. ¿Por qué? Así ya no tendríamos tanto contacto nosotros, minimizaríamos en toda la posibilidad la transmisión de infección y la generación de aerosoles. El único detalle, ¿verdad?, que esperemos que nunca pase en nuestro país es que si nos acostumbramos a usar un dispositivo mecánico de compresión, que bueno, primero deben de llegar acá,
¿verdad? De hecho, ya hay en venta en México. Ajá. Son de costo elevado, bastante costo elevado. Complicados conseguirlos, pues mientras tengamos un $500,000 los podemos comprar sin ningún problema, ¿verdad? Te los mandan de Estados Unidos y llega sin problema en unos días. El único detalle es que en algunas ocasiones, ¿verdad? Podríamos generar esto que ven en esta imagen. Esto, ¿verdad? Mientras el dispositivo mecánico de compresión está haciendo su chamba, no están ventilando para evitar aerosoles, pues acá los muchachos muy campantes, ¿verdad? Que el dispositivo lo comprima mientras nos echamos un desayuno, porque la guardia ha sido muy larga y pesada y no hemos tenido opción de comer en este sentido, ¿verdad? Ojalá que eso no pase. Si no, pues vamos a tener problemas. Avancemos. Vamos a regresar a este algoritmo. Ya pasaron 2 minutos de reanimación cardiopulmonar. El ritmo es desfibrilable siempre y cuando tengamos fibrilación ventricular y taquicardia ventricular sin pulso. Si tenemos uno de estos, sí, entonces genera una desfibrilación. Ya lo habíamos mencionado, bifásico 200 julios, monofásico 360 julios. De este lado del algoritmo donde está la sistolia, de este lado. ¿El ritmo desfibrilable? Pues no, porque hay asistolia y actividad eléctrica sin pulso y esos no se van a desfibrilar o no se recomienda la desfibrilación. Ok, ya hice una descarga, perfecto. Continúo la RCP en el caso de FB o TB sin pulso, te administro adrenalina. ¿Cuánto era de adrenalina? ¿Cuánto era? 1 miligramo 1 a 10,000. 1 miligramo 1 a 10,000 cada 3 a 5 minutos. Y vean, también nos recomiendan el uso de un dispositivo mecánico de compresión torácica, ¿verdad? Y de este lado, del otro algoritmo de donde está la sistolia, continuamos la RCP durante 2 minutos y debemos de ir viendo las causas reversibles. Ahorita vamos a hablar de las causas reversibles. Y luego, seguimos avanzando en el DFB de este lado. ¿Ritmo desfibrilable? Sí. Descargue, pues, bifásico o monofásico. Continúe la RCP durante 2 minutos y aplique el antiarrítmico. Nótese que el antiarrítmico se recomendó hasta la tercera descarga. En este caso estoy dando la tercera descarga, ya di un vasopresor y sigue en FB o TB sin pulso. Esto quiere decir que la arritmia es refractaria. Por lo tanto, como es refractaria, hay que colocarle un antiarrítmico ventricular. Los dos más universalmente conocidos son amiodarona o lidocaína. La amiodarona en el paciente adulto se van a poner 2 dosis. La primera es de 300 miligramos y la otra es de 150 miligramos. Y la administración de la lidocaína sería en el paciente de 1 a 1.5 miligramos por kilo. Y la segunda dosis de lidocaína, recuerden, va a ser a la mitad de la primera, 0.5. Si opté por usar 1 miligramo por kilo, la segunda dosis sería la mitad, serían 0.5 miligramos por kilo. Y si opté por utilizar 1.5 miligramos por kilo, la segunda opción serían 0.75 miligramos por kilo. Este caso solo es para FB o TB sin pulso. Vamos al algoritmo de asistolia. Ya estamos en las causas reversibles. ¿El ritmo es desfibrilable? No. Continuamos la reanimación o se repite el ciclo. Y en ambos, como pueden ver ustedes, en ambos está tratar las causas reversibles. Y las causas reversibles, acá las tienen, ¿verdad? Sería hipovolemia, ahora que el paciente está hipovolémico, ¿verdad? Y recuperar volumen. Evidentemente, el paciente con SARS-CoV-2 va a estar en hipoxia. Por lo tanto, también se prioriza el manejo de la vía aérea en ese caso, ¿verdad? Y mejorar el proceso ventilatorio con el uso del ventilador mecánico, un buen volumen tidal, etcétera, ¿no? Hidrogeniones, es decir, acidosis. También el paciente con SARS-CoV-2 va a originar acidosis en este caso. Por lo tanto, hay que manejarlo ya sea con bicarbonato o en este caso con manejo avanzado de la vía aérea. Hipo o hipercalemia, hipotermia, tensión neumotorácica, ¿verdad? Al momento de estar ventilando al paciente con el balón válvula mascarilla o con el ventilador, se puede originar neumotórax, atención, y eso evidentemente hace que el paciente pudiese caer en paro cardíaco. Tampona de cardíaco, toxinas, ya les decía yo, por ejemplo, ahí pegaría, en este caso, las arritmias ventriculares, gracias al síndrome del QT largo, aunado a la administración de acitromicina o algunos otros fármacos que se prescriben para el paciente con COVID-19. Trombosis pulmonar y trombosis coronaria. Ok,
Prácticamente este es nuestro algoritmo de intervención al paciente con COVID, en este caso, que tiene algunas recomendaciones bastante interesantes y bastante importantes para evitar, evidentemente, la transmisión de la infección y para mejorar las intervenciones que debemos de generar durante la reanimación coropulmonar. Ahora, algunas vertientes también importantes. Resucitación en pacientes intubados en situación de parada cardíaca. El paciente ya está intubado. Número uno, nuestro equipo de protección personal no debe de fallar. Si el paciente está intubado, podemos comprobar que el ventilador mecánico esté funcionando bien, ¿verdad? Pero se recomienda no desconectar los circuitos del ventilador cuando ya estemos iniciando la reanimación para no generar aerosoles, ¿verdad? Se debe incrementar la fracción inspirada de oxígeno y se debe de aumentar la frecuencia ventilatoria en este caso. En la máxima posibilidad, si de pura casualidad no hay filtro viral, lo colocamos. Y en la máxima posibilidad, no hacer desconexiones, en este caso de los circuitos del ventilador. Otra, muchos de los pacientes que están en terapia intensiva o que van a ser trasladados de un hospital a otro, están en posición prono, ¿verdad? Esta ya fue una sesión de AMEMTI también en días anteriores, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo me voy a enfocar en este caso a qué pasaría si el paciente que está en posición prono, que ayuda a mejorar el proceso ventilatorio, cae en paro cardiorrespiratorio. Hay indicaciones de ponerlo en supino. Las indicaciones de ponerlo en supino son que no esté intubado y que haya suficiente personal en el área. Si hay suficiente personal en el área y el paciente no está intubado, debe de colocarse en posición supina para iniciar la reanimación. Si hay poco personal y el paciente está intubado o hay una limitación para poderlo girar a supino, se quedan prono. Y voy a iniciar la reanimación en posición prona. Vean esta imagen. Está sobre la columna vertebral, no está sobre el esternón. Ajá. En este caso, nosotros vamos a comprimir la columna vertebral, más o menos entre la T7 y T10. Vamos a colocar esta mano que se le llama contrapresión, que es opcional para generar aumento de presiones. Recuerden, no estamos utilizando latido artificial. No estamos utilizando latido artificial o no se hace latido artificial. Se genera, en este caso, bomba torácica, movimiento, movimiento de presiones. Por eso es que en posición prono también lo puede generar de esta forma. Entonces, en decúbito prono, puedo iniciar la reanimación cardiopulmonar sin ningún problema. Hay varias opciones, en este caso, de reanimación cardiopulmonar en el paciente prono. Vamos a analizarlas. Varias opciones. Número uno, vean esta. Reanimación prono, compresión directa, en columna vertebral. Así como lo hacemos en el esternón, ¿verdad? Exactamente igual. Vamos a colocar nuestras dos manos, más o menos entre la T7 y la T10, que es más o menos entre la región interescapular, en este caso. Y vamos a iniciar a comprimir exactamente igual como lo hacemos convencionalmente en el paciente supino. Esta mano que ven ustedes aquí abajo, que es de otro reanimador, se le llama contrapresión. La contrapresión es para generar una mejor bomba torácica. Si yo tengo la contrapresión, podría mejorar la reanimación, pero es opcional. No quiere decir que porque no la pongas mejoraría. No. Sería lo ideal, sin embargo, solo es una opción y puede o no hacerse contrapresión en este caso en el paciente, ¿verdad? Y esta sería una de las técnicas más viables, más facilitadas y más rápidas para iniciar compresiones torácicas. Recuerden, 32, o en el caso de que el paciente ya esté intubado, el ventilador da las ventilaciones y nosotros comprimimos continuamente, sin interrumpir, durante 2 minutos en este caso, ¿verdad? Luego, hay otra forma de hacerlo. Vean, compresión interescapular. Compresión interescapular. En el caso dado de que el paciente tenga limitaciones, en la columna vertebral, principalmente en las dorsales o torácicas, en este caso, bueno, podemos optar por generar reanimación cardiopulmonar, ¿verdad? En región interescapular, es decir, sobre las escápulas. Ay, profe, pero es que no se va a poder porque no late el corazón con eso. Ya habíamos mencionado que no hacemos latido artificial. No hacemos latido artificial. En este caso, generamos aumento de presión intratorácica y disminución de presión intratorácica. Y al momento de generar una compresión interescapular, vuelvo a mover presiones
Y una vez que se mueven presiones, pues el corazón hace un vaciado y puede hacer un retorno venoso. Y se puede generar, ¿verdad?, la perfusión, en este caso, durante la reanimación cardiopulmonar. Vean, por ejemplo, la imagen de abajo, la coloqué aquí para que todos la vean, para que vean que las palas del desfibrilador también se pueden colocar en posición prono, ya sean los parches del desfibrilador externo automático o en este caso las palas, como lo está mostrando la imagen, ¿verdad?, del monitor desfibrilador, se pueden poner en posición prono y sin ningún problema. Vean, este paciente, por ejemplo, no está intubado, pero tiene su cubrebocas, ¿verdad?, ahí para evitar la aerolización. Y bueno, tenemos una opción más para posición prono. En este caso sería la técnica de compresión precordial revertida. Compresión precordial revertida. Esto quiere decir que nosotros estamos solos. Ajá. Si nosotros estamos solos, tal vez nos limitaría, ¿verdad?, el uso de alguna otra técnica. Por lo tanto, nosotros lo podemos hacer. En este caso sería en la columna vertebral por la T7 o T10 o en una escápula, como lo vemos acá en la imagen, sobre una escápula. Pero aquí en esta, cuando nosotros estamos solos, es importante que en este caso, en el esternón, ¿verdad?, con el puño cerrado, generemos contrapresión. Aquí sí sería importante, ¿para qué? Es como una amortiguación. Generamos una amortiguación entre nuestros ambos brazos, ambas manos, y mejoramos aún, en este caso, la compresión torácica. ¿Vamos bien? Y esta sería una de las otras técnicas que podríamos generar para la paciente con posición prono, al cual se le puede dar RCP. Tenemos personal de enfermería, personal prehospitalario o paramédico. En la ambulancia también se puede hacer en la posición prono y también se puede iniciar la RCP en posición prono. Y evidentemente a nivel intrahospitalario sin ningún problema la podemos realizar en esta situación. Ahora, ¿cuál sería el otro causal de paro cardíaco en el paciente con COVID? Ya lo habíamos visto, paro cardíaco por efecto tóxico. En este caso, los pacientes, pues, es común que tomen acitromicina o hidroxicloroquina. Estos dos fármacos pueden generar, ¿verdad?, a nivel del electrocardiograma, en este caso, un síndrome que se llama síndrome del QT largo, ¿verdad? Vamos a ver esta tabla que tenemos acá. Puntuación de riesgo para la prolongación del QT corregido asociada a fármacos, ¿ok? Paciente mayor a 68 años, ¿ok? Puntuación. Sexo femenino, son más comúnmente propensas a síndrome del QT largo. Que haya tomado diuréticos de ASA en este caso. Que el nivel de potasio sea menor a 3.5 miliequivalentes por kilo. Fíjense, aquí algo importante, este es el que vamos a ver. Síndrome del QT largo, para que nosotros podamos determinar que el paciente tiene síndrome del QT largo, necesitamos aplicar una fórmula que se llama QT corregido. Ajá, aquí está, QT corregido. Y evidentemente el QT corregido tiene un valor estandarizado. En este caso dice mayor a 450 milisegundos al ingreso. Ojo, es un factor de riesgo importante. ¿Vamos bien? Ahorita yo les voy a dar el valor normal. Que el paciente haya presentado infarto agudo de miocardio, que tenga 2 o más fármacos que prolonguen el QT corregido. Y ojo, el paciente con COVID pues está con la administración de varios fármacos, ¿verdad? Que el paciente tenga sepsis. Mucho cuidado con eso. El paciente con SARS-CoV-2 puede tener sepsis y choque séptico. Que el paciente tenga falla cardíaca y vean que el QT corregido que tenga QT corregido o que se prolongue el QT corregido por el uso de fármacos, como lo hemos mencionado anteriormente. Riesgo máximo de puntuación 21. Clasificación riesgo bajo 6 puntos o menos. Riesgo moderado 7 o 10 puntos menos. Y riesgo alto 11 puntos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo es esto del QT corregido? Vamos a analizar. En este caso, normalmente, como lo habíamos dicho, es por la administración de estos dos fármacos que normalmente toman los pacientes con SARS-CoV-2 y que pueden originar arritmias malignas, como lo son taquicardia ventricular polimórfica, torsade de Points o inclusive fibrilación ventricular. Y cualquiera de estas me puede llevar a paro cardiorrespiratorio del paciente por alteración de conducción, por un efecto tóxico, ¿verdad?, al tratamiento que está teniendo este paciente en este caso. Entonces vamos a analizar cómo sería esto. Recordemos nosotros el electrocardiograma. Ajá. El electrocardiograma tiene una onda P, lo voy a cambiar de color. Tiene una onda P, un complejo QRS
y una onda T. Ajá. En este caso, aquí está la onda P, aquí está la onda Q, aquí está la onda R, la onda S, ¿verdad? Y por acá está la onda T. Prácticamente yo voy a tomar una medida, bueno, voy a tomar dos medidas. Ajá. En este caso, la medida del QT es de aquí, desde donde inició la Q hasta, en este caso, donde termina la onda T. A esta distancia se le llama intervalo QT. Ajá, intervalo QT. Voy a borrar la imagen que dibujé y vamos a ver el trazo electrocardiográfico que tenemos ahí. ¿Ok? No se duerman, ¿eh? Porque aquí ya voy a empezar a poner un ejercicio. A ver si siento que están poniendo atención. No se duerman, ya los estoy viendo dormidos. No se duerman. Fíjense, ahí está. En este caso, para poder determinar si el paciente tiene síndrome del QT largo, necesitamos hacer una fórmula. Hay varias fórmulas para sacar el QT corregido. ¿Qué vamos a hacer? Yo necesito calcular el QT corregido. Ajá. El valor que me da la distancia entre la onda Q y entre la onda T, la distancia que me dan esos dos, no es el QT corregido. Vamos bien, se parece, pero no es. No es el QT corregido. Yo para sacar el QT corregido debo de hacer una fórmula, una formulación, ¿ok? Para que yo aplique esta fórmula, voy a aplicar la fórmula de Bassett. La fórmula de Bassett es la más sencilla y la más utilizada. Ajá. La fórmula de Bassett nos dice que el QT corregido es igual al valor del QT medido, que sería este, entre la raíz cuadrada de la distancia que hay de una onda R a otra onda R. La distancia que hay entre R y R. Evidentemente, para esto necesitamos nosotros saber medir, ¿verdad? En este caso, el papel milimétrico. ¿Cómo vamos a medir el papel milimétrico? A ver, vamos a ver. En este caso, recuerden que este que ven acá, este es un cuadro grande de papel milimétrico. Así le llamamos cuadro grande. Ajá. Este cuadro grande, vamos a ver si lo puedo aquí. Este cuadro grande, ahí está. Tiene a su interior, que en mi imagen no se alcanza a ver, 5 cuadros horizontales y 5 cuadros verticales. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Vamos bien? Este cuadrito de aquí, este lo voy a sacar para acá, este cuadro, en horizontal mide tiempo. Ajá. Y cada cuadrito pequeñito de estos, cada cuadro pequeño de estos mide 0.04 segundos. 0.04 segundos. 0.04 segundos. Y en vertical, en vertical hacia acá, que ahorita no lo voy a ocupar, pero lo vamos a poner, mide 0.1 milivolts. 0.1 milivolts. Entonces, yo necesito saber cuánta distancia hay, no sé, se me ocurre, ¿no? Por ejemplo, aquí está una onda R y luego aquí está otra onda R, ¿no? Se me ocurre. El complejo QRS, la onda R. ¿Cuántos cuadros son de diferencia? 1, 2, 3, 4, ¿no? 4. Prácticamente este intervalo RR, hay que sumar, ¿eh? Tendría que ser, bueno, ahí medio escribí medio mal. Ahí está, la distancia entre R y R tendría que ser 0.04 más 0.0408 más 4, 12 más 4, 16. Este intervalo RR mediría 0.16 segundos. Espero que no haya habido confusión ahí para los que no tienen experiencia en el electro, ¿ok? Ahora, fíjense, ¿por qué lo digo? Porque necesito dos medidas. Para la fórmula de Bassett necesito dos medidas y nosotros las tenemos que medir. Necesito la medida del QT, ajá, en este caso aquí está el QT, aquí está la medida del QT, de aquí, perdón, de aquí, aquí. ¿Cuánto mide el QT? ¿Vamos bien? Y necesito la medida entre una onda R y otra onda R. ¿Vamos bien? Aquí hay un ejemplo ya. Vamos a sacar el QT corregido
de este ejemplo. Nótese que la distancia entre R y R es de 0.72 segundos para este ejemplo, ¿eh? Para calcularlo específicamente ustedes lo tienen que calcular. Ajá. En este ejemplo es 0.72 segundos. Y la distancia entre el QT, es de aquí a acá, en este ejemplo es de 0.40 segundos. Vamos a desplazar, a despejar los valores. Aquí está la fórmula de Bassett. La fórmula de Bassett me dice que el QT corregido es igual al QT leído, que sería este, entre la raíz cuadrada de la distancia entre R y R, que sería esta. Vamos a despejar. Lo primero que tienen que hacer es sacarme la raíz cuadrada. Aquí está 0.72. A ver, vamos a sacar la raíz cuadrada de 0.72. Todos con celular y calculadora. A ver, ¿ya la tienen? ¿Cuál es la raíz cuadrada de 0.72? Pueden poner su celular en vertical y sale la calculadora científica. Nada más que yo ya no la encuentro. ¿Cuánto les da? 0.84. La raíz cuadrada de 0.72 es 0.84. Y el QT leído, en este caso, serían 0.40. Este es el QT leído, está aquí. Ajá. Ya saqué la raíz cuadrada de la distancia entre R y R. Ajá. Y ya nada más despejo al QT que ya leímos, que es 0.40. Entonces, a ver, ¿quién me dice? Bueno, no, más bien, calcúlenle, perdón, 0.40 entre 0.84. Eso me da 0.47. 0.47 segundos. Esta es la medida del QT corregido. Esa es la medida. Ahorita les digo si es normal o no, ¿eh? Es más, ustedes lo van a ir analizando. ¿Ok? Bien. ¿Sí me entendieron? Si no me entendieron, anoten sus preguntas para que al finalizar la charla podamos hacer un cuestionamiento. De hecho, ya casi estamos por terminar. Bien, ahora quiero que ustedes vean las medidas normales. ¿Ah? En este caso, en hombres, la medida normal es de 450 milisegundos o bien lo que es exactamente igual a 0.45 segundos. En niños, lo normal es de 460 milisegundos, lo que es igual a 0.46 segundos. Y en mujeres, el valor normal del QT corregido es de 470 milisegundos o bien 0.47 segundos. Quiero que vean, si este paciente fuese, por ejemplo, a ver cuánto tiene, no me acuerdo, 0.47 segundos. Si este paciente fuese hombre, ¿qué creen? Tendría síndrome del QT largo. Y esto nos lo haría propenso a generar arritmias letales. Por lo tanto, necesitamos estar más al pendiente de él para evaluar que no haga extrasístoles ventriculares, fibrilación ventricular, taquicardia ventricular. Y solo bajo prescripción médica o recomendación médica, corroborar si se cambia el cuadro de tratamiento o se disminuyen las dosis de tratamiento que está generando el paciente. ¿Vamos bien? Ahora, quiero que ustedes me hagan un ejercicio. Desde ahí, desde casa, me hagan el siguiente ejercicio, a ver si logramos entenderlo. Aquí está. Ustedes no tienen que medir, ya les puse los parámetros acá. Aquí está la distancia entre R y R y aquí está la distancia del QT y aquí está la fórmula. Despejen valores y a ver si, Anita, nos puedes ayudar. Si alguien nos contesta por chat, ¿cuál sería el valor de este paciente que tiene QT corregido? A ver si alguien contesta por ahí. Jessica Bravo nos comenta 0.70. Ok, muy bien, con ese está bien, no te preocupes, Anita, muchas gracias. Exacto, vamos a analizarlo, a ver. La distancia, 0.70, está muy largo, ¿eh? Pero a ver, déjame ver si sí es esa. A ver, ¿alguien más tiene otra respuesta? A ver. Sí, América nos dice 1.17.
1.17. Ah, caray, sí está muy raro. Muy largo. Ajá. A ver, yo lo estoy sacando junto con ustedes. A ver, otro más. Ana Gabriela 0.69, 0.8, 0.8 se repite, 0.70, 0.70. A ver. 0.70 igual, 0.70. Ok, 0.70. Me parece ese es un poco más viable. El de 1 punto lo han de haber hecho mal. Por ahí hay que analizarlo. Correcto, 0.70 sería. Exacto, gracias, Anita. 0.70 es el QT corregido de este paciente. A ver, vamos a despejar los valores para que no se queden en duda. Prácticamente aquí sería la raíz cuadrada de 0. En este caso 96. Ajá. Entre 0.96. No, perdón, me equivoqué. Entre 0.68. Si sacamos la raíz cuadrada de 0.96, si sacamos la raíz cuadrada de 0.96, si no me equivoco, nos dan 0.97. 0.97. Ajá. Entonces ya nada más despejo el de arriba, que es 0.68, y ahí hago la división. Y esto nos da 0.70. Si fuese hombre, mujer o niño, cualquiera de los tres ya los superó a los tres. Por lo tanto, este paciente tiene síndrome del QT largo. Y evidentemente, por ejemplo, aquí, ¿cuánto es el QT de este paciente? 0.70. Bien, ¿tiene síndrome del QT largo? Sí, ¿verdad? Y la última pregunta, ¿hay probabilidad de arritmias letales? Sí, evidentemente sí tiene probabilidad de arritmias letales. ¿Ok? Bueno, excelente, avancemos pues. Vean, nosotros tenemos acá algunas imágenes de algunos trastornos que pudiese presentar el paciente, en este caso, con COVID y que lo pueden llevar al paro cardíaco. Por ejemplo, veamos esta primera. En esta primera, recordemos nosotros, tiene un ritmo, parece ser regular, la distancia entre R y R es la misma, tiene una frecuencia de 70 que puede ser considerada normal, tiene una onda P positiva, seguida de un complejo QRS y una onda T. Recordemos que esta evaluación la estamos haciendo en derivada 2. Ajá. Por lo tanto, este parece ser ritmo sinusal. En este caso, si este ritmo sinusal no genera pulso, estamos ante una actividad eléctrica sin pulso, que es común en el paciente en paro cardíaco. Ya lo habíamos mencionado, en paro cardíaco por COVID, ya lo habíamos mencionado en la primera diapositiva, por hipoxia o hipoxemia, ¿no? Bueno, si no se saben esta tache, tacha todos, reprobados. ¿Ah? Asistolia es el causal o el trastorno más común de paro cardíaco en el paciente con COVID por hipoxia e hipoxemia. La asistolia no se desfibrila, se le pone vasopresor, se corroboran HCTs, se genera RCP con presión ventilación de forma adecuada, pero no se desfibrila en este caso. La imagen que vemos acá abajo, esta es una taquicardia ventricular sin pulso. Recuerden, tenemos a los QRS amorfos, pero todos son anchos. Si son anchos, significa que el problema es del ventrículo y tengo aparte una frecuencia elevada. La frecuencia máxima que tolera el nodo sinusal, 160, el ACLS maneja 150 y después de ello ya no es el nodo sinusal. Sería una ectopía quien logra generar estos impulsos tan elevados. Ahora, aunando al QRS ancho, esta es una taquicardia ventricular. No podría yo asegurar solo viendo la imagen si es una taquicardia ventricular con pulso o sin pulso, puesto que para eso tendríamos que analizarlo directamente con el paciente, ¿verdad? Evidentemente, el causal más común en este caso sería toxicidad por fármaco, ¿verdad? Con síndrome del QT largo, que nos va a generar una arritmia letal como esta. O como esta, ajá, vean, QRS chaparros, feos y aberrantes. Vean, de hecho, la imagen de a un lado, vean, comparemos estas, la amplitud que tiene este QRS contra la amplitud que tiene este. Aquí marca una frecuencia, pero esa frecuencia va a ser totalmente irregular. Aquí tengo fibrilación ventricular. Y aquí englobo los 4 causales principales de paro cardíaco en el paciente con SARS-CoV-2. Actividad eléctrica sin pulso, ritmos sinusales que no tengan pulso, puede ser por hipoxia, hipoxemia, asistolia
hipoxia, hipoxemia, taquicardia ventricular sin pulso, fibrilación ventricular, normalmente por toxicidad, por el uso de fármacos que nos origine síndrome del QT largo. Bueno, por último, en este caso, hay algunas contraindicaciones importantes, ¿verdad?, en el uso o en la cuestión de la reanimación en el paciente. 3 muy importantes las dicta la Asociación Americana del Corazón, en este caso, ¿verdad? Número 1, dificultad del reanimador en soportar el equipo de protección durante la reanimación. Muy importante, si nosotros no toleramos y no soportamos el equipo de protección porque estamos exhaustos, genera mayor actividad física, pues podemos, en este caso, generar una lipotimia, un síncope, ¿verdad? Inclusive problemas de hiperventilación y pues originarnos un conflicto, ¿no? Desesperadamente quitarnos la mascarilla para poder querer respirar y siendo que estamos dentro de un área de reanimación con un paciente con COVID. Que el reanimador esté infectado con el COVID-19 porque, pues evidentemente, como nosotros lo sabemos, genera mayor cansancio, evidentemente podría ser una fuente de transmisión de infección hacia los otros reanimadores y pues evidentemente no podría generarlo. Y que el reanimador tenga antecedentes de claustrofobia o golpe de calor. Bueno, si le da miedo estar encerrado en el traje, bueno, pues sería una limitante en este caso. Y la otra que pues pueda generar golpes de calor, porque los que ya hemos usado trajes, Tyvek, batas, caretas, cubrebocas, gogles, sabemos que se genera muchísimo calor. Sudamos bastantísimo, hiperventilamos, aunado a esto, de todo el proceso psicoemocional de estar cerca de un paciente de este tipo, pues impacta demasiado y exacerba a mayor cansancio en este sentido. Y por último, me gustaría recordarles y comentarles que la Asociación Americana del Corazón va a generar actualizaciones en la reanimación cardiopulmonar octubre 2020. Específicamente el día 21 de octubre del 2020, a nivel mundial, se van a generar las guías de reanimación cardiopulmonar que abarcarían el ciclo 2020-2025. A nosotros como instructores de American Heart nos hacen unas conferencias para conocer los lineamientos y pues bueno, tal vez ya tendremos la oportunidad después de octubre, ¿verdad? Aquí con la asociación, pues de generar otra sesión para platicar las intervenciones nuevas que genera la ILCOR y la Asociación Mexicana, la Asociación Americana, perdón, del Corazón, conforme a las guías de reanimación cardiopulmonar en este sentido, ¿verdad? Aún así, y sin embargo, aunque se generen estas actualizaciones, en México se puede entrenar ya con nuevas guías de reanimación. Sin embargo, en México no habría manuales, no habría guías en español hasta abril-mayo del 2021. Sin embargo, algún entrenamiento a partir de octubre que ya conozcamos principalmente los facultados de American Heart e instructores de American Heart, que ya conozcamos los lineamientos, ya podemos ir generando algunas recomendaciones y entrenamientos sobre esto. Y solamente esperar hasta el próximo año, ¿verdad? Para que ya todo esté en español en nuestro país. Y bueno, en este caso me gustaría terminar esta charla con esta frase: los profesionales de salud, los seres anónimos que luchan en primera línea contra el COVID-19 y muchas otras enfermedades. No escatimen, por favor, su equipo de protección personal y tengan mucho criterio en la realización de la reanimación cardiopulmonar. En este caso me voy a permitir cederle la palabra a Anita para que podamos responder, las preguntas, y agradezco a todos muchísimo su atención. Listo. Bueno, pues agradecemos la participación del licenciado Ricardo Castillo Zavala por tan excelente ponencia como siempre. Muchas gracias. Y aquí pasamos al área de preguntas y respuestas. Si alguien tiene, puede escribirla. Bueno, le hago extensa las felicitaciones, maestro Ricardo, que le hacen llegar nuestros asistentes en la sesión. Excelente ponencia, muchas felicidades. Gracias, excelente y muy interesante. Y bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta con respecto a este tema bastante importante en estos tiempos de pandemia. Es indispensable saber cómo dar reanimación cardiopulmonar en un paciente con COVID-19. Y si alguien tuviera alguna pregunta, la puede escribir para que se la hagamos llegar. Aquí hay una de parte de José Carlos Ruiz. Nos pregunta,
En antiarrítmicos, ¿la dosis de la lidocaína será la misma si es al 1 o al 2%? Sí, la dosis es la misma. La dosis es la misma, es de 1 a 1.5 miligramos por kilo. Lo único es que hay que hacer la conversión, ¿verdad? En el caso específico de la lidocaína al 1%, nos dice que en un mililitro hay 10 miligramos de lidocaína. Y en el caso de al 2%, en un mililitro hay 20 miligramos de lidocaína. Se me ocurre, por ejemplo, un paciente que pesa 70 kilogramos, de 1 miligramo por kilo, le tocarían 70 miligramos. Si yo la tengo al 1%, le tendríamos que dar 7 mililitros. Si la tengo al 2%, serían 3.5 mililitros. De acuerdo. Bueno, pues siguen las felicitaciones, maestro Ricardo. A todos les ha parecido una sesión bastante interesante. Y bueno, muchas felicitaciones. Aquí hay una pregunta también de parte de Carmina que nos dice, ¿cómo sé si la válvula mascarilla tiene filtro anti-COVID? El filtro es un dispositivo externo, es decir, no va junto con el balón válvula mascarilla. El filtro, bueno, es un dispositivo anexo al balón. No sé si recuerden la imagen que mostré, ¿verdad? Del filtro. Es un pequeño dispositivo. Ajá, déjenme ver si... Bueno, no lo tengo, no tengo uno aquí en el iPad, pero es un pequeño dispositivo que va entre el balón como tal, va el filtro y va la mascarilla, porque normalmente va el ambú y la máscara, nada más. Ajá, pero es una extensión, un dispositivo, vamos, que parece como un filtrito, como una pequeña válvula un poquito grande, exactamente como la imagen que mostré. Ok, aquí Diana nos comenta, muy buena ponencia, un tema bastante interesante en tiempos de pandemia por SARS-CoV, muchas gracias. Y bueno, nos están solicitando generar otra sesión con usted, licenciado Ricardo. Claro, con todo gusto. Y si puede compartirle las guías que saldrán el 21 de marzo, lo solicitan también algunos de los asistentes. Nos dice, hay una pregunta que dice, la configuración del ventilador en la reanimación cardiopulmonar, ¿qué parámetros se colocan? Esa parte no la comprendí, nos pregunta Brian. Sí, Brian, mira, en el uso del ventilador o en la programación tendrían que ver varias vertientes, ¿verdad? En este caso, para reanimación cardiopulmonar se recomienda que el FiO2 se suba al 100% o al 1% o al 1 o 100%, el volumen tidal se siga manejando entre 6 a 10 mililitros por kilo o 8, que es el estándar por peso ideal en este caso, ¿verdad? Y de ahí tendríamos que ver. La PEP tendría que ser un valor específico dependiendo de las características del paciente, ¿verdad? La relación frecuencia, la frecuencia que se considera que debe de programarse de 16 a 18. Honestamente, esas son las recomendaciones únicamente que hacen para el paciente, en este caso, que esté con ventilador mecánico en reanimación cardiopulmonar. Ajá. Otros parámetros tendríamos que verlo precisamente con las condiciones que tiene el paciente. Sin embargo, pues bueno, le dejamos esa parte a los expertos de aquí de la asociación y que en otra ponencia nos puedan enseñar, ¿verdad?, toda la programación del ventilador. Porque bueno, pues es toda una ciencia la programación. Claro, nos preguntan que dentro del algoritmo de asistolia existe un apartado que después de la compresión nuevamente pregunta si es desfibrilable. ¿Esto quiere decir que un paro no fibrilable se puede volver fibrilable? Claro, sí, definitivamente sí. Pues nosotros cuando damos RCP, lo damos 2 minutos y en 2 minutos vemos el monitoreo. Vemos el monitoreo para determinar si el ritmo cambió. Ajá. En cuanto el ritmo cambie, nosotros debemos de aplicar el otro algoritmo en este caso específico. Sí, y sí, un ritmo que no es desfibrilable, por ejemplo, está en asistolia, RCP durante 2 minutos, interrumpamos la reanimación, observemos el monitor, lo estoy observando y está en fibrilación. Si está en fibrilación, me paso el algoritmo de fibrilación y desfibrilo. Sí, pueden combinarse. Y bueno, pues siguen felicitaciones, maestro. Y la última que voy a comentar para darle paso al maestro Juvencio
Nos dice, aquí está, de parte de Saralel, nos dice, usted nos comentó que hay una actualización de las guías de la AJA, pero en los manuales estarán listos hasta el siguiente año. Solicitan también que se les haga llegar, y si el dispositivo, ay, bueno, esa no la entiendo porque dice el dispositivo, el filtro, nosotros lo colocamos. Yo creo que se refiere al dispositivo que va dentro, ¿no? Claro, yo creo que el filtro viral. Miren, cuando la American Heart genera las actualizaciones, en este caso es el 21 de octubre, o sea, ya en estos días, ¿no? Se hace una sesión a nivel mundial con todos los facultados e instructores. Y una vez que nosotros sepamos las actualizaciones, las podemos compartir. Más o menos un mes después, que más o menos es como a finales de noviembre, generan un circulation, como el del 2015, una portadita medio azulita, que es un manual pequeño, que es como un resumen, y ellos también lo empiezan a generar en español. Es el primer, de hecho es la primera bibliografía que tendríamos en español, más o menos como a finales de noviembre, y está en todos lados, ¿no? En redes sociales, en internet. Aún así, por ahí les dejé mis datos, o se los compartimos a la asociación para que les pueda compartir estas guías 2021, 2020, perdón, en cuanto nos lleguen ya en español. Y sí, los manuales siguen siendo 2015, hasta que no aparezcan los manuales 2020, en este caso, que seguramente acá va a ser entre abril, mayo del siguiente año, y hasta que estén esos manuales, pues ya podremos tener los manuales. Los manuales no se pueden compartir en PDF. Para que nosotros tengamos los manuales BLS, ACLS de la Asociación Americana del Corazón, lamento decir que hay que tomar el curso. Solamente así se obtienen los manuales, ¿verdad? Ok. Pues agradecemos su participación. A nombre de la Asociación Mexicana de Enfermeras Especializadas en Medicina Crítica y Terapia Intensiva, pues agradecemos la asistencia a esta importante sesión de RCP y arritmias en el paciente con SARS-CoV-2, la cual fue impartida por el licenciado Ricardo Castillo Zavala, quien es actualmente el director del Centro Universitario de Educación y Humanidades, y que tuvimos el placer de tenerlo el día de hoy con esta excelente sesión. Creo que ha sido todo un éxito, tenemos muchas felicitaciones, tenemos muchas preguntas y seguro estoy que le haremos una segunda invitación para que nos comparta estos conocimientos tan significativos a todos y cada uno de los que nos dedicamos a la atención del paciente en estado crítico y en este momento tan necesario conocer esta información que usted nos ha documentado. Muchas gracias, le haremos llegar en breve su reconocimiento y una extensa felicitación por parte del comité directivo de AMEMTI. Asimismo, agradezco a la licenciada Anabel Galicia, quien fue la coordinadora de esta sesión. Muchas gracias, Anita, por tu excelente participación, por esta coordinación y por el empeño que has otorgado el día de hoy para que esta sesión fuera un éxito. Asimismo, agradezco a todo el comité directivo de AMEMTI, que siempre está al pendiente para que estos eventos sean de la mejor manera y que sean exitosos como el día de hoy. Muchas gracias. Y sin duda alguna a todos ustedes que el día de hoy fueron asistentes en esta importante sesión. Esperemos que nos sigan acompañando en nuestras siguientes sesiones. Les volvemos a hacer la invitación para que visiten nuestras redes sociales. Por ahí tenemos nuestro próximo Congreso Internacional Latinoamericano, en donde estaremos compartiendo con la Federación Latinoamericana temas muy importantes, participación de México y de aproximadamente 15 países. Están cordialmente invitados, todavía tenemos lugares disponibles. Los invitamos a que entren a nuestras redes sociales y pues que conozcan lo que estamos trabajando. Y bueno, sin más por el momento, por la calidad y el humanismo del cuidado en el enfermo en estado crítico, AMEMTI agradece nuevamente su asistencia y su participación. Que tengan un excelente fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.